Durante este video vamos a ver el tema 3.3 de nuestro temario de la unidad 3 en cálculo integral, que sería el tema de cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Vamos a ver una pequeña definición primero de qué se trata el tema. Es una aplicación fundamental de la integral en el cálculo integral. Permite encontrar el volumen de un sólido generado al rotar una región bidimensional alrededor de un eje. Ahora vamos a ver los pasos para calcularlo y poder hacer un ejemplo. Primeramente se dibuja la región, con esto nos referimos a la gráfica. Se comienza dibujando la región bidimensional en el plano X y en el plano Y, que se va a rotar alrededor de un eje. Como segundo paso se establece la función. Si la región está limitada entre las funciones y igual a f de x, y igual a g de x o entre x igual a a y x igual a b, se establece la función y igual a f de x o y igual a g de x que define el límite superior e inferior de la región. Estos son nuestros límites de integración. Después se determina el eje de rotación. Se decide el eje alrededor del cual se va a rotar la región. Puede ser el eje X, el eje Y o una línea vertical o horizontal. Como cuarto paso se escribe la integral. La integral que calcula el volumen del sólido de revolución se define según el método de discos para rotar alrededor del eje X o el método de arandelas para rotar alrededor del eje Y. Las integrales se construyen a partir de secciones transversales del sólido. Como último paso, simplemente resolvemos la integral. Utilizamos las técnicas de integración ya conocidas en los temas pasados para resolver la integral y encontrar el volumen del sólido de revolución que queremos. Por ejemplo, para calcular el volumen de un sólido generado al rotar la región entre las funciones y igual a f de x y y igual a g de x alrededor del eje x, la integral para el método de discos se define como v, que es de volumen, igual a pi, integral con los límites de integración a y b de f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado de dx. Lo mismo pasa con y. Si el sólido se genera al rotar alrededor del eje y, se utiliza el método de arandelas y la integral se define como, vemos la fórmula en la pantalla, v de volumen igual a pi con los límites de integración c y d de f de y al cuadrado menos g de y al cuadrado de dy, donde a y b en el ejemplo anterior son los límites de integración en el eje x y c y d en este ejemplo son los límites de integración en el eje y. Ahora veamos un ejemplo para comprender un poco mejor. Vamos a hacer ahora un ejemplo de cálculo de volumen en un sólido. Vamos a suponer que queremos calcular el volumen de un sólido generado al rotar la región entre las funciones aquí escritas, x al cuadrado y y igual a 2. Las dos son de y. Y esto va a ser alrededor del eje X con un intervalo de 0 a 1. El primer paso, como ya vimos en las diapositivas, sería dibujar la región. La región está limitada por las funciones y igual a x al cuadrado y y igual a 2 en el intervalo de 0 a 1. Aquí ya lo podemos ver. Y igual a x al cuadrado sería esta. Le vamos a poner una flecha. Y esta línea recta en horizontal sería nuestra función de igual a 2. Luego se establece la función. Podemos decir que la función y igual a x al cuadrado define el límite inferior de la región y y igual a 2 define el límite superior. Entonces esa sería la superior, inferior. Se determina el eje de rotación. El ejercicio ya no lo está dando, dice que alrededor del eje X. Se escribe entonces la integral utilizando en este caso el método de discos. Vamos a escribir la fórmula que sería v igual a volumen, que va a ser pi en el intervalo de 0 a 1, que ya no lo dan igual, de 2 al cuadrado menos x al cuadrado también y después al cuadrado de x. Después se resuelve esta integral, sería v igual a pi. Los límites de integración los podemos omitir de estarlos poniendo. Y sería aquí igual a 4x menos x a la quinta sobre 5. Y ya los límites al final.
Después ya solamente sustituimos las x y quedaría 4 menos 1/5 menos 0 menos 0. Y ya resolviendo nos daría un valor de pi por 19/5. Y pues ese sería nuestro resultado. 19 pi quintos. Unidades cúbicas. Siempre van a ser unidades cúbicas en estos casos de volumen. Este es un buen ejemplo para ilustrar cómo se utilizaría la integral para calcular el volumen de un sólido de revolución.